恐れるな。それがお前の決めた道だろう。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。これよりお前は暁のイタチだ。Capítulo 3. ¿Así que sabes quién soy, Naruto? Dijo el rubio mayor. Sí, pero falta alguien más para que estemos todos. Y dicho esto, usando su capacidad sensora encontró el otro chakra y lo estimuló con el suyo propio haciendo resonancia y en consecuencia logrando que apareciera la silueta de otra persona. ¿Qué está pasando, Datebane? Decía la voz femenina algo confundida. Nada malo, solo es una reunión familiar con el cachorro, decía el pelirrojo tranquilamente. La pelirroja observó a Minato para después correr a abrazarlo. Te extraño tanto, cariño, decía la ojivioleta. Yo igual, Kusina, decía este rodeándola con los brazos. Luego de unos minutos de disfrutar del calor mutuo se separaron y la pelirroja miró ahora a su pequeño. Dime, ¿sabes quién soy? Naruto, preguntó esta mientras el rubio sonreía de manera zorruna. Claro que sí, eres la madre más hermosa de todo el mundo, sorprendiendo a la Uzumaki, que solo dibujó una sonrisa tierna al tiempo que abría los brazos y el rubio menor se abalanzaba sobre ella con un fuerte abrazo. El rubio mayor observó esto con una sonrisa, para luego acercarse y terminar en un gran abrazo familiar. Después de disfrutar la sensación se separaron mientras se limpiaban unas lágrimas que escaparon por el emotivo momento. Bien, seguiré con lo que hacía, decía mientras se acercaba al sello. Naruto, no puedo permitirlo, decía de forma seria el Namikaze. No te preocupes, Tousan, él no es malo, de hecho es mi compañero y mejor amigo, además el sello es inútil, decía mientras desprendía el sello. Ahora que lo veo, ¿dónde está Kyuubi? ¿Y quién es ese pelirrojo? ¿Y la chica peliblanca? ¿Y por qué hay una casa? ¿Y qué es eso? Decía la ojivioleta señalando el templo. Pues en orden, el Kyuubi ya no existe, él es mi amigo Kurama, ella es Kazaya, este es mi paisaje mental y construí esa casa para ellos, y ese es un templo de la diosa de la sabiduría Atena, decía el ojiazul sorprendiendo a sus padres. Entonces empezó a hacer sellos de mano y en cada dedo apareció un kanji y lo dirigía a su estómago. Uzumaki Furuinjutsu. Ake Fuinkai, arte de sellos Uzumaki. Liberación del sello de 8 puntos, gritó el rubio mientras giraba su mano en su estómago. El candado circular que quedaba donde estaba el sello se empezó a abrir como una espiral, al terminar se separó en dos antes de desaparecer. Entonces todos vieron que el dije del pelirrojo brilló un poco y los 9 kanjis de sello desaparecieron dejando solo el centro. Ahora era un dije de un remolino. El rubio mayor ahora lo entendía. Así que tú eres el Kyuubi, decía algo intranquilo, mientras la pelirroja abría sus ojos como platos en partes y respondió de forma aburrida. El ojirojo, ¿a qué te refieres?, preguntó la Uzumaki con precaución. En primer lugar, relájense, el cachorro y yo somos compañeros y jamás le haría daño a mi mejor amigo, y respecto a tu pregunta, solo esto lo puede contestar. Y acto seguido empezó a brillar y aumentar de tamaño, tomando su forma Bihur, sorprendiendo más a la pareja. Frente a la pareja se encontraba un enorme zorro blanco, con pelaje rojo en las patas, orejas y puntas de la cola de su antiguo color asemejando llamas. El rubio veía esto incrédulo, la pelirroja no tenía palabras. Kyuubi ya no existe, ahora soy Kyuubi, decía mientras sus colas formaban un abanico y la pareja se volvía de piedra. El impacto fue tan grande que solo atinaron a balbucear palabras inentendibles antes de desmayarse, causándole una gota estilo anime al rubio. Este solo suspiró mientras acomodaba a sus progenitores bajo un árbol y esperaba que despertaran para explicarles todo. Después de un rato y de que Kurama retomara su forma humana, la pareja despertó y pidieron una explicación. El rubio les platicó cómo fue su vida, desde sus días de genin, su entrenamiento con el sabio pervertido, bueno, super pervertido, la lucha con Akatsuki, su enfrentamiento con Kyuubi, el conocerlos a ellos en diferentes circunstancias, la cuarta guerra ninja, la alianza shinobi, el resucitar de Uchiha Madara, su amistad con Kurama, la resurrección del Kyuubi a manos de Uchiha Obito y su posterior derrota, aunque la victoria tuvo un precio, así que moriste, y Obito fue el que atacó Konoha liberando a Kyuubi, decía consternado el Yondaime, mientras su esposa abrazaba a su pequeño. Sí, vencerlo de esa manera era la única salida, respondió el rubio sin una pizca de duda en su voz. Pero justo después de sellar al Kyuubi, cuando pensé que llegaba mi fin, ellos se presentaron ante mí, decía el rubio captando la atención de sus padres. ¿Quién es Naruchan?
Preguntaba la ojivioleta a Materasu-sama, Tsukuyumi-sama, Shinigami-sama y el viejo Rikudou. Por todas las acciones que realice, dijeron que Kami-sama me dio una segunda oportunidad de reescribir mi historia, mi vida, a lo que acepté, dijo sorprendiendo a sus padres. Entiendo, Naru-chan, por eso sabías que tu padre selló parte de nuestros chakras para ayudarte, dijo la Uzumaki mientras el rubio asintió. Además, antes de regresar me dieron unos regalos. El primero fue un doujutsu, decía mientras activaba el Tenshinhan. ¿Pero qué? Reaccionó la pelirroja. Se parece al Sharingan, decía pensativo el rubio mayor, de hecho, pero tiene ciertas diferencias, decía el Uzumaki mientras sus padres observaban detenidamente sus ojos. ¿Como cuáles, Naru-chan? Preguntaba la ojivioleta. Pues, como ven, el único cambio que se presenta es que aparecen 3 tomoes alrededor de la pupila, sin cambiar el color. Esto lo hace difícil de detectar, decía, a lo que sus padres asentían. El Sharingan copia los jutsus que ve, los cuales puedes usar en batalla rápidamente. Mis ojos hacen casi lo mismo, pero solo copian los sellos. Dominar la técnica depende de mí, por lo que es más noble. Mientras su padre asentía de brazos cruzados y ojos cerrados, meditando cada palabra, y su madre tenía un dedo en el mentón mientras miraba hacia arriba de forma pensativa. Con el Sharingan se puede meter al oponente en un genjutsu. Yo no poseo esa habilidad, pero puedo ver a través de ellos. También tengo la ayuda de Kurama, ya que puede detener el flujo de chakra, liberándome si llego a caer en uno, decía con ojos cerrados, mientras sus padres meditaban sus palabras para después dirigir su mirada al pelirrojo, que asintió. Ahora estaban más tranquilos. Puedo predecir movimientos, veo la red de chakra como el Byakugan, aunque no puedo ver a más de 100 metros, y no poseo la vista de 360 grados, mi poder de Vision supera ambos doujutsus, y puedo ver qué elementos manipula el oponente. La pareja estaba sorprendida. Las habilidades eran muy impresionantes. ¿Y cómo se llama, Naruto? Preguntó el Yondaime. Yo lo llamo Tenshinhan. Hay otras 2 habilidades que aún no puedo usar, el Susanoo y el Kamui, autoridad de los dioses, pero algún día podré, decía el rubio. ¿Qué tan fuerte eres, Naru-chan? Preguntaba la pelirroja. Pues, podría hacerle frente a Hokage Jiji, pero no estoy seguro de ganar. Él tiene más experiencia que yo, aunque aún faltan mis habilidades heredadas de Rikudou Sennin, activando el Rinnegan haciendo que sus progenitores abrieran sus ojos como platos. Y jejeje, desperté el Rinnegan y domino las 5 naturalezas de chakra, 6 si contamos con las llamas de la diosa del sol. Jejeje, decía algo avergonzado mientras se rascaba la nuca y desactivaba su doujutsu. La pareja estaba estupefacta, en shock, de piedra. Bueno, simplemente se preguntaban si faltaba algo más que el rubio menor haya pasado por alto así. La chica de cabello blanco es el espíritu de mi espada, era el arma del viejo Rikudou, me dijo que tenía que estar en manos del Nidaime Rikudou Sennin, que ese era mi destino y por eso no debí morir. Jejeje, decía con una sonrisa nerviosa al ver que sus padres se ponían blancos y no aguantaron tanta información y se desmayaron, otra vez. Kurama solo negaba con la cabeza. La ojiazul veía esto con una sonrisa divertida y el Uzumaki picaba a su progenitor con una ramita. Después de varios minutos se recuperaron aún sin palabras. Su padre fue el primero en hablar, ya habiendo asimilado todo. ¿Y qué piensas hacer, hijo? La guerra no podrás evitarla y lo sabes, ¿o no? Decía de forma seria el Namikaze Sitousan. Lo sé, lo que podré hacer es inclinar la balanza a nuestro favor. Quizás si intervengo en la captura de algunos Biju logre aplazar la guerra, decía serio el Hijinchuriki. Naru-chan, ¿cómo averiguarás la localización de cada Hijinchuriki? Preguntaba la ojivioleta. Bueno, sé que el Ichibi está en Suna, el Nibi y el Hachibi en Kuno, el Sanbi en un lago, el Rokubi está en Kiri, el Narabi en Taki, el Yonbi y el Gobi según se son de Iwa. Solo faltaría contactarlos, decía pensativo el rubio menor. Solo faltaría poder salir de la aldea, decía el Namikaze. También que te escuchen, decía la ojivioleta. Solo debo verlo de salir de Konoha, de lo otro algo se me ocurrirá. Bueno, creo que es mejor hablar de otra cosa, finalizó el tema el ojiazul menor. Durante 2 días aproximadamente estuvieron conviviendo, contando anécdotas de sus misiones, momentos divertidos, incluso algunas bromas a sus compañeros. Conocieron más a la peliblanca y al ojirojo, al final se relacionaron bien. La pelirroja se sorprendió cuando supo de otra Uzumaki y que el rubio menor quería buscar a los otros sobrevivientes para resurgir el clan para orgullo de ambos padres. En estos momentos se despedían ya que el chakra se les estaba acabando, aunque el rubio podía darles más, prefirió dejar las cosas así. Los extrañaré mucho, decía el Uzumaki algo triste. Igual nosotros, hijo, pero siempre estaremos contigo, decía el rubio mayor poniéndole una mano en el hombro. Puedes apostar por ello, Datebane, decía un poco enérgica la pelirroja haciendo sonreír al rubio menor.
Los inquilinos del Jinchuriki se acercaron a la despedida, el Ojirojo estrechó la mano del Yondaime, mientras este le pedía cuidar a su hijo. ¿Puedes apostarlo? Minato dijo con seguridad el pelirrojo. Por otro lado la peliblanca abrazaba a Kusina, mientras le prometía no dejar solo a Uzumaki. La ojivioleta se acercó al ojiazul menor y lo abrazó con fuerza, pasándole algo de su chakra. Un pequeño regalo de Tukasan, Naru-chan decía al tiempo que lo soltaba y se limpiaba las lágrimas. Hijo, recuerda que estamos orgullosos de ti, y lo más importante, decía el Namikaze al tiempo que acercaba a su esposa rodeando su cintura. Te amamos, dijeron al mismo tiempo mientras desaparecían poco a poco sin borrar esa sonrisa de sus rostros. El rubio observaba el lugar donde desaparecieron sus padres. Yo también los amo, dijo el rubio con una sonrisa. Los volverás a ver, Naru-chan, decía su espada de forma enigmática que solo el Ojirojo notó. Gracias, Kaza-chan, respondió el rubio. Después de eso pensó en qué hacer. Creo que debo irme, deben haber pasado un par de horas en el exterior, y hoy me encontraré con Jiraiya-sensei, nos veremos después. Y despareció. Está algo triste, pero se le pasará, ver al sabio pervertido lo animara. Jejeje, decía el pelirrojo. Es verdad, Kura-chan. Bueno, tomamos algo de té mientras platicamos un rato, dijo la peliblanca enganchándose del brazo del Ojirojo mientras este alzaba una de sus cejas. Claro, ¿por qué no? Y se dirigieron hacia la pequeña y acogedora residencia. Abría poco a poco los ojos, miró a su alrededor mientras se reincorporaba y dirigía su mirada al cielo. Kazan, Tousan, pensaba el rubio mientras sentía el viento en su cara. Sus ojos distinguieron una manzana en un árbol y concentrando energía en su brazo derecho y con un movimiento dirigido hacia la fruta, la cortó. La manzana caía lentamente. Genial, este poder es magnífico, pensaba el rubio, pero antes de que la fruta tocara el suelo se dividió por la mitad. También el árbol donde estaba se dividió en forma diagonal junto con otros 6 árboles, incluso una formación rocosa fue cortada limpiamente. El corte llegó hasta la barrera donde siguió su camino, dejando un corte de alrededor de 200 metros, sacándole al rubio una gota estilo anime mientras las partes cortadas caían al suelo haciendo algo de desorden. Esto es peligroso, debo tener cuidado con mi poder. El rubio se miró la mano derecha mientras la abría y cerraba. Entonces creó 20 clones y les dio la orden de entrenar para dominar su habilidad especial. El rubio salió de la barrera y se dirigió hacia las termales donde sentía un chakra muy conocido. Se sentía emocionado, estaría junto a su maestro, aquel que consideraba lo más próximo a un padre, y entonces una idea surcó su mente haciéndolo sonreír de forma siniestra. Te dije que se sentiría mejor, jejeje, decía el pelirrojo dándose una idea de lo que el rubio planeaba. Tenías razón, me pregunto qué pensará hacer, respondía la espada. El rubio hizo un sello y realizó un enge. Cuando la nube de humo se disipó, se podía observar a una chica de unos 18 o 19 años, de cabello castaño en una cola alta y ojos cafés, vestía un short corto color azul que dejaba ver sus largas piernas, una camisa corta algo holgada de color blanco que dejaba ver sus hombros y su vientre plano. Debajo se veía un top con un escote que apenas contenía sus pechos de copa B bordeando el C, unos guantes negros sin dedos, una bufanda color azul cielo que le llegaba a las rodillas, y unas sandalias ninja color negro. Una hermosa, inocente y sexy chica sin duda, aunque la sonrisa al estilo Anko te hacía pensar 2 veces lo de inocente. La joven se acercó donde estaba el Gamma Sennin y habló para llamar su atención. Disculpe, pero usted se me hace conocido. El Sanin volteó en contra Notse con una sonrisa dulce que lo dejó embobado, pero luego de recomponerse respondió: claro que me conoces, yo soy el que hace suspirar a las mujeres, los enemigos tiemblan ante mí, el sabio del monte Myobokusan y el Sanin más fuerte, yo soy Jiraiya el galante, decía en una pose totalmente ridícula. El rubio se reía por dentro, realmente extrañaba esas presentaciones, pero igual le causaban risa. A la chica se le iluminaron los ojos mientras buscaba en su bolsa de armas. No puedo creer que por fin lo conozco en persona. Jiraiya-sama, por favor, deme su autógrafo, decía al tiempo con ojos brillantes, extendiéndole un libro de portada naranja. El Sanin de los sapos sonrió al ver esto. Oh, una hermosa jovencita acepta los beneficios del camino del pervertido. Está bien, ¿cuál es el nombre de tan bello ángel?, decía con galantería el peliblanco ruborizando a la chica. Keiko, Inamori Keiko Jiraiya-sama, decía la joven. Oh, pero qué hermoso nombre, decía el Sanin. Disculpe, pero me gustaría aportar algo para su próxima obra, decía mientras pasaba su brazo debajo de su busto y su camisa resbalaba dejando más de hombro al descubierto.
El peliblanco no podía creerlo, era la primera vez que esto ocurría, una ligera hemorragia nasal llegó a presentarse, pero se controló, me vendría bien la ayuda de tan bella manifestación de la belleza femenina decía mientras la joven llevaba sus manos a la parte del cuello de su camisa, y procedía a jalar un poco, dejando ver parte de sus pechos, entre más piel era visible, el Sannin más abría sus ojos. Cuando se vio su top, metió un dedo debajo de la prenda, y siguió bajando las prendas lentamente, cuando casi tenía su busto al descubierto y la nariz del peliblanco sangraba a más no poder, puf, la joven se vio envuelta en una nube de humo que desvaneciéndose dejó ver al rubio rascándose la mejilla lo siento, pero se me acabó el chakra jejeje. El peliblanco solo pudo decir pero qué carajo, cayendo sentado de la impresión. El rubio se reía, sus inquilinos se reían, el gran Gama Sennin había caído con un simple enge, mientras este lloraba al estilo a mí me fui engañado por un niño. Ya más calmados el Sannin lo observó bien, se parecía a Minato, aunque el cabello lo tenía como el mismo Jiraiya, realmente le daba estilo eres bueno Gaki, no cualquiera puede tomarme con la guardia baja decía al tiempo que el rubio arqueaba una ceja por eso he decidido entrenarte, ¿qué dices? Preguntaba el Sannin sería un tonto si no aceptara, Ero Sennin decía sonriendo el rubio no me digas así Gaki del infierno decía algo irritado el hombre. ¿Se habían ido a una parte del bosque a entrenar que aprenderé primero? Preguntaba el rubio a lo que el peliblanco contestó dime, ¿sabes las técnicas de control de chakra? ¿Caminar en los árboles y sobre el agua? El rubio solo se limitó a contestar que si bien eso nos ahorra tiempo, lo que te enseñaré será el jutsu de invocación decía el sabio de los sapos ¿en serio? Decía emocionado el rubio, la verdad ya sabía lo que él le enseñaría, pero debía de aparentar su emoción. El Sannin se mordió el pulgar e hizo sellos cuchillos en jutsu de invocación, y en una nube de humo apareció un sapo con un collar y un pergamino en la lengua, debes firmar el pergamino con tu sangre, de esa forma podrás hacer el jutsu decía mientras le entregaba el pergamino, el rubio lo firmó y se lo devolvió al Gama Sennin bien, viste los sellos que use, ahora intenta hacerlo decía el peliblanco con una sonrisa. El rubio obedeció y en una nube de humo apareció un pequeño sapo rojo hola hablo la pequeña invocación soy Gamakichi, y es la primera vez que me invocan termino de hablar. El Gama Sennin estaba satisfecho, su invocación era aceptable hola Gamakichi, yo soy Naruto, espero que seamos amigos decía sonriendo a lo que el pequeño sapo asintió bien, veo que dominas el jutsu, ahora trata de invocar algo más grande dijo el sabio a lo que el rubio repitió el proceso. Nuevamente apareció una nube de humo, solo que esta era enorme, después de despejarse se veía al jefe sapo Gamabunta pero qué diablos, ¿quién me ha invocado? Decía irritado el viejo sapo fui yo, jefe sapo dijo la voz del rubio que estaba en su cabeza, luego saltó y se posó en su nariz, cuando el sapo lo vio se empezó a reír, pero el rubio ni se inmutó. Pero se cayó al percibir el poder del rubio, era fuerte, casi como Jiraiya, lo miró bien y supo quién había sido su padre. Luego miro a Jiraiya y a Gamakichi mientras estos asentían bien, veo que es verdad, y percibo tu fuerza y determinación, por mí puedes invocarnos cuando quieras, Uzumaki Naruto, Gamakichi, es hora de volver a casa y desapareció en una nube de humo junto al pequeño sapo. Bien, eso salió mejor de lo que esperaba decía el Gama Sennin. Bien debo irme, pero antes decía serio, para luego cambiar a una expresión pervertida ¿podrías transformarte en esa belleza de hace rato? El rubio negó con una sonrisa mientras creaba unos clones que realizaban el enge transformándose en la chica solo que sin ropa harem no jutsu harem, y todas las chicas abrazando al Sannin trátanos bien Jiraiya-sama y el pobre Gama Sennin salió volando por una furiosa hemorragia nasal mientras el rubio ya normal se moría de risa junto a sus inquilios. Después de eso quedaron de acuerdo en regresar al día siguiente para seguir el entrenamiento, el rubio pasó a Ichirakusa de nuevo antes de disipar sus clones que seguían entrenando y regresar a su casa a descansar ya que había sido un día pesado. Al día siguiente se encontró con Aku, ella no estaba en la aldea por una misión y apenas había regresado, así que le contó lo ocurrido en los exámenes, obteniendo un abrazo de felicitación por parte de la chica. Después se encontró con Hinata, quien le pidió que le ayudara con su entrenamiento, solo a corregir algunas fallas, el rubio aceptó pero le dijo que él también entrenaría con alguien y que si quería acompañarlo a lo que la hojiperla asintió. Ahora se encontraba con el Gama Sennin que se sorprendió por la amiga del ojiazul, pero no dijo nada, ya que no le incomodaba para nada. En esta ocasión le enseñaría el Rasengan, por lo que procedió a enseñarle los pasos antes de irse a seguir su investigación. Ina-chan, ¿viste los pasos verdad? Preguntó el Uzumaki Shinaru-chan, ¿por qué lo preguntas?
Expresó su duda la peliazul. Quiero que lo hagas, yo conozco esta técnica, también se la enseñaré a Aku-chan, pero por ahora quiero que intentes hacerla, decía el ojiazul, a lo que la ojiperla solo asintió, ella no necesitaba preguntar mucho ya que confiaba en él. La ojiperla logró hacer el primer paso de forma rápida gracias a su gran control de chakra, ahora seguía con el segundo paso, el rubio le mostraba la técnica que ella veía con su Byakugan activo, luego lo desactivaba y seguía. Después de 2 horas logró el segundo paso, justo en ese momento llegó el Sanin. ¿Qué tal vas, Gaki? Preguntó al rubio. Júzgalo tú mismo, Jiraiya Sensei, sorprendiendo al peliblanco por no llamarlo con ese estúpido apodo, quizás se debía a que la Hyuga estaba presente, así que le restó importancia y se concentró en la esfera azul que el rubio sostenía en la mano. El rubio estrelló la esfera en una roca cercana volviéndola polvo, sorprendiendo al Gamma Zenin por el poder de la técnica, mientras la ojiperla veía esto emocionada porque pronto podría lograr dominar esa técnica increíble. Gaki, lograste dominarla rápidamente, decía orgulloso de su pupilo. Ahora veremos a qué elemento eres afín, sacando un papel de chakra. De hecho, Sensei, yo ya sé cuál es mi elemento, decía el rubio rascándose la nuca haciendo parpadear al peliblanco. Eso nos ahorra más tiempo, ahora dime a qué elemento eres afín. Preguntaba con interés el Sanin. Observe, contestó el rubio. El rubio se alejó y realizó unos sellos de mano, no necesitaba hacerlos, pero con lo que le mostraría al Gamma Zenin decidió aligerar un poco el impacto. Flutón, Rekugan, elemento viento, bala de aire comprimido, y una esfera de viento hizo pedazos un árbol cercano. Suiton, Tekodama, elemento agua, bala de agua, ahora una bala de agua daba a otro árbol destrozándolo. Doton, Doryueki, elemento tierra, muro de tierra, y una pared de tierra con un zorro grabado en él emergió del suelo para después volver a desaparecer. El peliblanco estaba sorprendido, dominaba 3 elementos. El rubio siguió con sus sellos de manos para el siguiente jutsu. Raiton, Hibashi, elemento rayo, asesino eléctrico, y unos rayos salieron de su mano a través del suelo destruyendo otro árbol. Katon, Ousenka no Jutsu, elemento fuego, flor del fénix, y de su boca salieron varias esferas de fuego reduciendo a cenizas los restos de los árboles destruidos. Soy afín a los 5 elementos, Sensei, decía tranquilamente el Uzumaki. El Gamma Zenin estaba sin palabras, el hijo de su antiguo alumno era afín a los 5 elementos, nunca había visto algo así, ahora mismo pensaba que su nombre sería temido en el mundo ninja en unos años y sería una leyenda al igual que su padre. La ojiperla también estaba sorprendida, ella al igual que Aku sabían que el rubio tenía las 5 naturalezas de chakra, pero debido al problema que les menciono solo podía usar 2, esto quería decir que ya no tenía limitaciones y su problema desapareció. Después recordó el comportamiento de su chakra en la pelea contra Kiba, y supo que fue en ese momento que se recuperó. El peliblanco aún se encontraba callado, pero luego dibujó una larga sonrisa mientras le daba gracias a Kami por el estudiante que le mandó bien. Esto es inesperado, pero increíble. Bueno, creo que es todo por hoy, mañana te enseñaré algunos jutsus que te pueden ser útiles, decía revolviéndole el cabello antes de marcharse. Tenía que hablar con el Sandaime acerca de esto. Mientras el rubio dirigía su mirada a la ojiperla. Vamos, es hora de tu entrenamiento, Ina-chan, crea un clon para que practique el último paso del Rasengan mientras nosotros practicamos lo demás. La ojiperla solo lo hizo y ambos crearon una copia que se retiraron a un lugar alejado mientras los originales practicaban taijutsu. En otro lugar, específicamente en la Torre Hokage, el Gamma Zenin terminaba de relatar su descubrimiento a su sensei Sarutobi Hiruzen. Esto es increíble, tener las 5 naturalezas de chakra, decía sorprendido. Ese Gaki está lleno de sorpresas, quizá logre terminar la técnica del cuarto, decía ansioso. Quizás, pero si le sumamos su Kenjutsu, Fuinjutsu y que además maneja Yoton, es el genin más fuerte en la historia de aldea, decía de forma pensativa choqueando al peliblanco. ¿El Gaki puede usar Yoton?, preguntaba exaltado el Sanin. Si Jiraiya-kun, por el momento es mejor no decir nada, o lo podrían poner bajo el CRA, él confía en ti, por eso te confío la información. También tenemos a una sobreviviente del clan Yuki, intentaron ponerla en dicho programa pero pude impedirlo, decía el Sandaime. Vaya, bueno, esperemos todo salga bien, decía más tranquilo en peliblanco. Durante los siguientes días el rubio aprendió varios jutsus bastante útiles, además de que Hinata perfeccionó el Rasengan y Aku ya dominaba el segundo paso. En un principio se le dificultó, sobre todo porque usaba chakra Yoton inconscientemente, pero gracias al doujutsu del rubio le ayudó a corregir eso, aunque añadir chakra Yoton al Rasengan sonaba prometedor. También de vez en cuando entrenaba con Zabuza en Kenjutsu, así ninguno de los dos se oxidaría. También entrenaba con sus clones para dominar su poder, aún le costaba cortar con precisión, pero seguía avanzando.
Un día regresando a su casa, pasó frente a un bar donde pudo ver a cierta Pelivioleta que fue examinadora en la segunda prueba del examen y recordó lo que quería hacer. La siguió hasta su departamento, suprimiendo su chakra para pasar inadvertido. Cuando la Pelivioleta entró a su domicilio, él se acercó y tocó la puerta, que enseguida fue abierta por la chica. Oye, tú eres el Gaki de Kakashi, ¿qué haces aquí? Preguntó algo extrañada. Solo vengo a hacer mi buena acción del día, ¿me permites pasar? Preguntó cortésmente, a lo que la Pelivioleta le cedió el paso. Dentro del departamento él se sentó en un sofá, mientras la chica le servía algo de té. ¿Y qué planeas hacer? Gaki decía con una ceja arqueada. Nada malo, solo necesito deshacerme de algo. Mientras con velocidad se ponía a espaldas de la chica y sujetaba su hombro donde aparecía un sello Uzumaki Furuinjutsu. Seigen no Furuin, arte de sellos Uzumaki. Sello de restricción, ocasionando que no se pudiera mover. El chico resultó más de lo aparentaba, la había inmovilizado rápidamente, siendo ella una Tokubetsu Jounin. Era algo de admirar, pero ahora tenía la duda de lo que haría con ella. El rubio se puso delante de ella quitándole el abrigo. Maldito mocoso, ¿quién te crees para pretender abusar de mí? Decía desesperada la Pelivioleta. No pienses cosas que no son, simplemente tu ropa estorba, lo entenderás cuando termine, decía sereno el ojiazul, mientras la Pelivioleta no encontraba malicia alguna en su voz, por lo que se tranquilizó. Una vez sin el abrigo, el rubio dirigió su mano al sello en el cuello de la ojivioleta, haciendo que ésta abra sus ojos como platos. ¿Acaso tú puedes? Decía impactada y llena de esperanza la chica. El rubio no contestó, solo hizo una serie de sellos y en sus dedos aparecieron varios kanji formados con chakra. Después activó su Rinnegan dejando boquiabierta a la Pelivioleta por ver un doujutsu diferente al Sharingan o al Byakugan, pero que le decía que era más poderoso que los anteriores Uzumaki Fujinjutsu. Ten no Huinkein, arte de sellos Uzumaki. Liberación del sello maldito del cielo, y presionó sus dedos alrededor del sello. El dolor que sentía era enorme, pero lo soportaría. Había posibilidades de que este chico lograra lo imposible, algo se lo decía. El rubio ahora puso su mano entera sobre el sello. Orochimaru ponía parte de su alma en ese sello, por eso revivió en la guerra, así que supo lo que tenía que hacer Ningendo, y entonces extrajo un trozo de alma que no era de Anko para después desaparecerlo. Luego solo extrajo lo restante del sello. Eso fue más fácil. Jejeje, lo logré, decía el rubio, mientras le cedía algo de chakra a la Pelivioleta. En otro lugar cierto Sannin de la serpiente se tocaba el pecho, tenía la sensación de que una parte de él había dejado de existir, pero lo desestimó volviendo a sus cosas. Sentía como arrancaban algo que se hallaba aferrado a su ser, pero después de unos minutos la sensación se fue y cayó agotada. Sentía la mano del rubio aún en su cuello, sus reservas estaban por los suelos por lo que no podía moverse. De pronto sintió como su chakra se reponía rápidamente, al parecer él le estaba cediendo algo de sus propias reservas. A medida que se recuperaba, sentía un gran alivio, no más dolor de cuello, no más esa sensación de maldad ni esa presión que no le dejaba dormir bien. Este chico había logrado lo imposible, la había liberado. Cuando sintió que podía moverse se reincorporó y miró a la persona que la había ayudado. Lo veía a los ojos, de nuevo azules sin ese extraño doujutsu. No pudo más, simplemente se lanzó a su pecho llorando mientras repetía gracias una y otra vez. El rubio la dejaba desahogarse mientras le acariciaba la espalda y el cabello. Estuvieron así por varios minutos hasta que ella se durmió. Él la levantó al estilo nupcial y la depositó en su cama, creó un clon y lo dejó vigilando mientras él se marchaba. Las cosas habían resultado bien. A la mañana siguiente la Pelivioleta se levantó feliz, no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió libre, ni tampoco haber dormido plenamente y sin tener esas pesadillas. Observó a su alrededor y vio que estaba en su cama, recordó los eventos de la noche pasada y se paró rápidamente para mirarse al espejo, y sí, el sello maldito no estaba. Luego recordó a cierto ojiazul y se decidió a darle las gracias. Salió de su habitación y encontró al rubio en la sala. Hola Anko-san, decía cordial, mientras la Pelivioleta se lanzó a abrazarlo de nuevo. Dime, ¿cómo puedo agradecerte?, decía sin esa faceta sádica que la caracterizaba. Ahora se mostraba más vulnerable y femenina, sonriendo con gentileza, misma sonrisa que fue devuelta por el rubio. No tienes que agradecer, lo hice porque podía y además comprendo tu dolor, solo te pido que no le menciones a nadie mi doujutsu, a lo que la chica se sorprendió, luego solo contestó confía en mí, no diré nada, y gracias de nuevo, decía mientras le daba un beso en la mejilla. El rubio solo sonrió antes de desaparecer en una nube de humo.
La pelivioleta se quedó viendo dónde estaba el clon y sonrió, solo a él le mostraría su verdadero yo, se había ganado su confianza y su respeto, por el momento se duchó y se alistó antes de salir a realizar sus labores. El rubio original se encontraba con Aku y Hinata cuando le llegó la información de su clon, cosa que lo hizo sonreír, luego volvió al entrenamiento con las chicas. Así pasaron las semanas, entrenando con el Gamma Sennin, con las chicas, a veces pasaba tiempo con Amko, le parecía agradable, y platicaban de varias cosas, dominaba más o menos su poder especial gracias a sus clones, había retomado su entrenamiento con el Enton, además de que su Yoton alcanzó los 220 grados bajo cero. Pasaba algunos días con Kurama y Kazaya hablando y haciendo planes para el futuro, además se había dado cuenta que ellos pasaban mucho tiempo juntos, pero no le tomaba importancia, después de todo, la peliblanca debía sentirse algo solitaria si Kurama estaba fuera todo el tiempo. Así llegó el día de la tercera fase del examen, donde se llevarían a cabo los combates, habían levantado la vigilancia a Zabuza el día anterior, ahora era un ninja de Konoha, específicamente un Anbu y eso era bueno. Ahora se dirigía al estadio junto a Hinata, Aku y Zabuza, aunque este iba a cierta distancia y con su traje reglamentario de las fuerzas especiales. A lo largo de este mes, el rubio dejó marcas en lugares específicos de la aldea para moverse con mayor facilidad. Había diseñado un sello para revertir el Edo Tensei, invocación del mundo impuro, aunque faltaba ver si funcionaba, teóricamente debía funcionar, teóricamente. Ahora en su vestimenta no traía la sudadera blanca, traía una banda de ufusío que recuperó cuando viajó a ese lugar, estaba en la parte final de sus guantes, en su antebrazo izquierdo, mientras en el derecho estaba el de Konoha. La Hyuga traía la sudadera de siempre, solo que traía un remolino en la espalda de color azul, el original de Ufusío como muestra de respeto al rubio que siempre la apoyó, también unos guantes sin dedos con placas de metal con el símbolo del clan Uzumaki también. Aku igual tenía los mismos guantes con el mismo grabado, traía unos pesqueros color azul oscuro abajo de la rodilla, una blusa color negro pegada y sin mangas y una sudadera blanca con un remolino azul en la espalda, y dos copos de nieve, uno en cada hombro. El estadio estaba lleno, el rubio saludó a Shino con un apretón de manos, luego saludó al Nara recibiendo un problemático como respuesta, dirigió su vista hacia el equipo de la arena, y observó a Gaara, se veía inestable. Luego de eso se acercó hacia donde estaban Aku y Hinata y Nachan, cuando nos toque pelear, usa todo tu poder sorprendiendo a la Ojipela, sabía que vencería a su primo y esperaba que recapacitara respecto a su relación. También hace tiempo el rubio le pidió esconder su verdadero poder, su padre aún creía que era una inútil, pero ahora ya no le afectaba, ella estaba consciente de su poder, y ahora podía usarlo sin restricción, su padre vería que tan equivocado estaba sobre ella. Ella solo lo abrazó fuertemente, Aku veía esto y se alegraba por su amiga, ella sabía de su situación y ya tenía ganas de ver la cara del líder del clan Hyuga cuando viera el poder de la Ojipela. El Hokage dio su discurso desde su palco, donde también estaba el Kazekage, dando inicio a los exámenes. El examinador habló: mi nombre es Shirano y Genma y seré el examinador de esta prueba. Ahora, la primera pelea de ascenso a Chunin será entre Hyuga Hinata y Hyuga Neji. Ambos contendientes bajaron a la arena, su destino es perder, Hinata-sama decía el Hyuga con desdén, eso está por verse, Neji-san decía con seguridad y una sonrisa. En las gradas el líder Hyuga se sorprendía con el cambio de su hija, frente al siempre se comportó sumisa, pero ahora era alguien determinada y segura de sí misma. Muy bien, Hajime. Y ambos Hyuga activaron sus respectivos doujutsu mientras se lanzaban al ataque. El Hyuga fue el primero en lanzar un golpe que Hinata esquivó, luego ella fue la siguiente en lanzar otro golpe, los golpes iban y venían de ambos oponentes, solo se veían las ráfagas de chakra distintivos del Junken. Ambos seguían enfrascados en un potente duelo de taijutsu donde Neji iba ganando terreno, la Ojipela empezaba a retroceder poco a poco, hasta que en un golpe encontrado ambos tomaron su distancia. El Hyuga se puso en una posición que el patriarca Hyuga reconoció, estaba impresionado que un miembro del Souke pudiera hacer técnicas que solo los del Bouke podían hacer, incluso la pequeña Anabi veía esto incrédula, no había duda, Hyuga Neji era un genio. En las gradas, el equipo 8 veía esto algo preocupados ya que estaban al tanto del problema de las ramas del clan Hyuga. Kurenai se preguntaba por qué no usaba algún jutsu e intentaba tomar ventaja con eso, Shino permanecía sereno, él pensaba que la Ojipela tenía algún plan así que confiaba en ella. Por otro lado Kiba estaba sumamente preocupado, él sabía que el primo de Hinata la odiaba, por lo tanto temía que intentara algo en contra de ella.
Una mano en su hombro lo hizo voltear para encontrarse a cierto ojiazul. Tranquilos, ella estará bien, es muy fuerte, ya lo verán, dijo el rubio, a lo que ellos se tranquilizaron. En otro lugar de las gradas una castaña especialista en armas veía el encuentro segura de que su compañero ganaría, el Hunken de energía es muy superior, sin duda ganara, además no ha mostrado su técnica defensiva, eran los pensamientos de la chica. En la arena Neji se preparaba para ejecutar su técnica, pero la ojiperla no se quedaría con los brazos cruzados, ya que cambió de postura. Ahora estaba de lado, con su brazo derecho estirado al frente de ella y su brazo izquierdo por debajo del derecho, con la palma extendida hacia su oponente, su cabeza girada a la derecha mirando de frente al ojiperla y sus pies algo separados. Los Hyuga del estadio miraban esto extrañados ya que no era algo del Hunken tradicional. El rubio sonrió, sabía que esa era la postura de defensa de Hinata y el Hunken de energía no podría hacer nada para atravesarla. El Hyuga ejecutó su ataque sin darle mucha importancia a la postura de la ojiperla Hunken. Ake Rokuju Yonsou, puño suave. Campo divino 64 golpes, y se abalanzó sobre la peliazul que parecía tratar de esquivarlos pero los recibía de lleno. Nisou, 2 golpes, Yonsou, 4 golpes, Archisou, 8 golpes, Jurokusou, 16 golpes, Sanju Nisou, 32 golpes, Rokuju Yonsou, 64 golpes, y la ojiperla salió volando unos 4 metros cayendo derrotada. El líder del clan Hyuga veía esto con vergüenza, ya que la heredera de dicho clan fue derrotada de forma humillante. Neji veía todo con su doujutsu desactivado, había sido una victoria fácil. Lo ve Hinata-sama, no puede ir contra el destino, decía con veneno en su voz. El equipo de Hinata veía esto con pena, mientras el rubio reprimía una sonrisa, ya que con su Tenshigan activo veía la red de chakra de Hinata normal. Oh sí, Neji se arrepentiría de desactivar su Byakugan a media pelea solo por confiarse. La Hyuga se levantó poco a poco, mientras se masajeaba un poco el cuello. Vaya, eres fuerte Neji-san, pero necesitas más que esto para vencerme, decía con una pequeña sonrisa, descolocando no solo a ojiperla, sino a todos en las gradas, ya que se supone que cuando te cierran los puntos de chakra estás derrotado. La única que se dio cuenta de lo que pasaba era la pequeña Hyuga Oto-sama. Activa tu Byakugan, decía la pequeña ojiperla, el líder del clan la vio raro pero lo hizo. Lo que dio lo impactó, la ojiperla mayor tenía su red de chakra como si nada. ¿Pero cómo? Ella recibió los 64 golpes, ¿cómo lo logró? Decía incrédulo Yashi. Los compañeros de la ojiperla también estaban impactados, sobre todo su sensei, era oficial, su alumna era mucho más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. El rubio solo dibujó media sonrisa, era hora terminar con la pelea. La compañera del ojiperla estaba estupefacta, se suponía que esa era una de las mejores técnicas del clan, y Hinata apenas pudo defenderse, entonces ¿cómo había salido sin un solo rasguño? Neji no se encontraba mejor, ¿cómo había podido anular los efectos de su mejor técnica? ¿Cómo has podido? Preguntaba con notable ira el ojiperla. Nada que mi estilo no pueda combatir Neji-san, ahora voy yo. Futon, repuso. Elemento viento. Palma de aire violento, y después de unos sellos una ráfaga de aire se dirigió hacia el ojiperla que por estar sorprendido por los eventos anteriores no podría esquivar. Así que usando otra de sus mejores cartas lo bloqueó Kaiten, mientras giraba una barrera de chakra liberado de sus puntos de chakra apareció protegiéndolo del ataque. El líder de los Hyuga estaba asombrado, este chico podía realizar el Kaiten que solo podían realizar los del buque. Esa es la defensa perfecta de Neji. Hinata es buena pero ya no tiene oportunidad, pensaba la castaña de Rodetes. Así que puedes hacer el Kaiten, bueno, creo que debo terminar con esto, y se puso en posición de ataque. El Hyuga la imitó, aunque la verdad ella estaba en una postura diferente al Hunken del clan. Te mostraré mi Shiro Kitsune no Hunken, puño suave del zorro blanco, y se lanzó al ataque. El patriarca Hyuga y la pequeña ojiperla activaron su Byakugan para no perderse detalle, ya que esperaban ver de qué era capaz la Hyuga mayor. Neji también se lanzó al intercambio de golpes, pero esta vez ya no tenía la ventaja, la ojiperla esquivaba cada golpe que él le lanzaba. La peliazul se movía con gran flexibilidad, sus golpes eran esquivados por Neji, que lograba golpearla una que otra vez, pero que parecía no afectarle. En cambio el ojiperla se sentía más y más pesado, le costaba cargar de chakra sus golpes y cuando esquivaba los golpes de la peliazul, juraba que sentía sus puntos de chakra eran cerrados, pero eso era imposible, ya que ni siquiera lo había tocado. En cambio los Hyuga que veían la pelea estaban estupefactos, ya que ellos sí podían apreciar qué estaba sucediendo, y lo que veían era prácticamente imposible.
La peliazul, cuando lanzaba un golpe, llevaba poco chakra, pero al ser esquivado, si pasaba cerca de un área con tenketsus, liberaba chakra desde sus puntos. Estos podrían ser desde cualquier parte del brazo, se rodeaba de chakra, y el simple roce hacía estragos como recibir directamente el Hunken tradicional. Nunca en toda la historia del clan se había visto algo así, pero eso no era todo, ahora el patriarca Yuga se daba cuenta cómo había salido ilesa del ataque de energía. Cada vez que el Ojiperla golpeaba un punto de chakra de la peliazul, ella expulsaba una pequeña cantidad de chakra del mismo punto atacado. Esto anulaba el ataque y evitaba que ese punto fuera cerrado, sin embargo esto era imposible, ya que se necesitaba tener un gran control de chakra para poder expulsarlo de un punto en específico. Además de hacerlo en el momento preciso, aún así lo estaba viendo con sus propios ojos, se sentía orgulloso y avergonzado al mismo tiempo, su hija siempre fue fuerte y él no lo vio, solo se dedicaba a menospreciar y humillar a su hija. Su hermanita la veía con ojos brillantes, su Ansama era muy fuerte y había logrado algo imposible, ahora solo esperaba que su Oto-sama lo apreciara. Los compañeros de la peliazul estaban apoyándola, sobre todo el escandaloso de Kiba, su sensei veía la pelea con una ligera sonrisa, Shino conservaba su serenidad y el rubio estaba tranquilo. En cambio la compañera del Ojiperla estaba preocupada, ya que se le veía más y más cansado y eso no era buena señal. La pelea continuaba y el Ojiperla ya estaba desesperado, sus ataques tenían efecto nulo en la peliazul, ya que sus movimientos eran totalmente impredecibles, lo que no ayudaba mucho. Decidió usar de nuevo su mejor carta para poner tierra de por medio y pensar en un plan Kaiten y empezó a girar, sin embargo solo pasó eso ya que no hubo chakra. El Ojiperla cayó con una rodilla en el suelo respirando agitado pero como, en ningún momento me tocaste decía entre jadeos el castaño. No necesitaba hacerlo, Mishiro Kitsune no Hunken solo necesita rozarte para cerrar tus tenketsu, cada vez que creías esquivar mi golpe, en realidad liberaba chakra desde el punto más cercano a tus puntos de chakra cerrándolos, es imposible escapar de él en una pelea cuerpo a cuerpo decía de forma tranquila sorprendiendo a los que conocían el estilo y Yuga como... Se supone que mi destino era ganar decía al tiempo que no pudo más y cayó ya sin fuerzas al suelo el destino se puede cambiar, si es que lo deseas dijo llamando su atención. Sé cuánto has sufrido por pertenecer al Souke y llevar la marca del pájaro enjaulado, sin embargo yo, al igual que tú, he sufrido por ser la heredera del clan. Mi padre me ve como un estorbo, todo porque era débil, pero no me quedé sin hacer nada, como ves, he cambiado eso, no fue fácil, sin embargo nunca me rendí. Además nunca estuve sola, mis compañeros de equipo estuvieron ahí, también aquel que me enseñó que el destino se puede cambiar y él es una prueba de eso, gracias a su apoyo, logré superar todo el daño que mi padre me hizo con sus desprecios y humillaciones. Espero que esto te haga recapacitar Nejimi-san terminó de hablar la Ojiperla. Ganadora. Yuga y Nata anunció Genma mientras a Ojiperla se dirigía con su equipo y un equipo médico se llevaba a Neji a la enfermería felicidades y Nata felicitaba a su sensei y Nata, estuviste genial, venciste a ese arrogante decía Kiba felicidades, y Nata decía con su voz tranquila elabórame. Luego de eso se dirigió a donde estaban sus compañeros de práctica felicidades y Nachan decía la usuaria de hielo al tiempo que la abrazaba gracias a Kuchan respondió esta. Luego de separarse cierto ojiazul se le acercó, la miró fijamente de forma seria, mientras la peliazul se ponía algo nerviosa por lo que él le diría, nerviosísimo que desapareció cuando él sonrió y abrió sus brazos. La Ojiperla se lanzó a sus brazos con una enorme sonrisa sabía que lo lograrías, Ina-chan decía el rubio gracias por confiar en Minaru-chan dijo ya una vez separados la Ojiperla. El examinador del encuentro anunció el segundo encuentro. Las peleas siguen igual, Kankuro se retiró, Temari ganó de la misma forma, el combate de Sasuke se dejó al último ya que era la que todos querían ver. La pelea de Naruto vs Hinata se movió a la penúltima posición para que ella descansara, Rogue y su sensei se sorprendieron de que Neji haya perdido. Bueno, pasemos a la pelea que nos interesa, Genma había declarado ganadora a Temari, fue interesante la táctica de Shikamaru, ya que la atrapó con un paracaídas que pasó desapercibido por la ninja de Suna, Arena, aunque al final el Nara se quedó sin chakra. En estos momentos se iba a anunciar la siguiente pelea, en eso aparecen Sasuke y Kakashi en un remolino de hojas en la arena del estadio, esperamos no haber llegado tarde decía el peliplata de hecho falta una pelea antes de la de Sasuke, así que pueden tomar asiento en lo que termina decía el examinador. Ambos, sensei y alumno se dirigieron a las gradas, sobra decir que la peligrosa se alegró, pero solo eso, ya que esta vez no hizo escándalo por su Sasuke-kun.
Ya estando la arena desocupada, el examinador llamó a los siguientes participantes. La siguiente pelea será entre Uzumaki Naruto y Hyuga Hinata, por favor bajen. Ambos asintieron y bajaron. El rubio le había cedido algo de su chakra para emparejar las cosas, así que ambos estarían al 100% HMP. Esta pelea será aburrida, decía el azabache con burla. Aún no sabemos eso, Sasuke, dijo el peliplata. Los compañeros de la hojiperla se molestaron, pero no dijeron nada. Aku solo sonrió por ese comentario, ya que esta sería la mejor pelea de la tarde. Oh sí, el Uchiha se tragaría sus palabras. El líder de los Hyuga veía interesado este combate, ahora intentaría ganarse el cariño de su hija, se lo debía a ella y a su difunta esposa. Sin duda estaba decepcionado de sí mismo, pero esperaba no fuera demasiado tarde. Después de entregarle a Neji el mensaje de su padre, juró que lo cuidaría en memoria de su hermano Hisashi, poco a poco dejaría de ser ese hombre frío y arrogante, todo gracias a su hija. En la arena ambos oponentes estaban frente a frente, cuando el examinador dio por comenzado el combate a Hime. Dada la orden, ambos se lanzaron al ataque en una batalla de taijutsu bastante pareja, cada quien usando su mejor estilo entablaban una feroz batalla. El rubio gracias al Tenshinhan podía evadir el rango de ataque de la hojiperla, mientras la peliazul esquivaba todos los golpes del rubio con algo de dificultad, haciendo inefectivo el daño. Los Hyuga del estadio, así como el ninja copia, y en menor medida Sasuke, veían todo gracias a sus respectivos doujutsus. Ambos estilos de taijutsu se anulaban entre sí ya que ninguno de los dos causaba daño al oponente. El líder de clan se sorprendió, ese chico era bueno, muy bueno. El ninja copia veía esto sorprendido, el estilo de esa chica no se parecía en nada al Hunken de los Hyuga, incluso él tendría problemas si la llegara a enfrentar. Pero gracias a su Sharingan se pudo dar cuenta de las sutiles similitudes de los dos estilos, preguntándose a si eso se debía al efecto nulo entre ambos ataques. El Uchiha veía esto con los puños apretados, como podía un perdedor y una inútil pelear a ese nivel, pero después pasó a una sonrisa arrogante, ya que él tenía unas bajo la manga que según él, los dejaría en ridículo. La pelea seguía, pero como ningún golpe causaba efecto, se separaron poniendo tierra de por medio. Has mejorado, Ina-chan, ya no puedo tocarte, decía con una sonrisa. Gracias, pero al tener el mismo nivel, y el mismo estilo de taijutsu no podemos causar daño, así que iré al siguiente paso. Y dicho esto empezó a hacer posiciones de manos. En las gradas todos estaban sorprendidos, el mismo estilo de taijutsu. Pero Naruto no era un Hyuga, sin embargo Aku habló. El estilo de Naruto se llama Shiro Kitsune Taijutsu, se trata de movimientos flexibles y de ser impredecible. Él le enseñó a Ina-chan las bases de su estilo y ella lo adaptó y creó su propio estilo, el Shiro Kitsune no Hunken. La sensei de la hojiperla estaba asombrada, al igual que sus compañeros. El vago del equipo 10 solo respondió con un problemático. El líder de los Hyuga que había alcanzado a escuchar la conversación estaba impactado. Eso quería decir de alguna manera que el combate era maestro contra alumna, esto era demasiado. Por otra parte, Kakashi había leído los labios de Aku y estaba sorprendido. Ahora el rubio tenía un estilo de taijutsu propio. ¿Qué más podría hacer su alumno? Era lo que se preguntaba el peliplata volviendo a observar la pelea. En la arena la hojiperla terminaba su secuencia de sellos y ejecutaba su jutsu Suiton. Suiryudan no Jutsu, y un dragón formado desde la humedad del ambiente se dirigió hacia el rubio. La mayoría de ninjas estaban incrédulos, una genin realizando un jutsu rango A en un lugar sin agua era imposible. Doton, Doryoeki y un muro de tierra con un zorro grabado se levantó protegiendo al Ojiazul mientras la hojiperla terminaba otra secuencia de sellos Futon. Furyudan no Jutsu, elemento viento. Dragón misil de viento, y el nuevo ataque se dirigió contra el muro reduciéndolo a escombros. El Ojiazul también ejecutó su técnica Suiton. Tekodama y varias balas de agua salían de la boca del Ojiazul mientras la hojiperla realizaba el Kaiten para defenderse ya que era un ataque rápido. Cuando dejó de girar puso ambas manos en el suelo y Oton, Korieki y el muro de hielo apareció deteniendo lo restante del ataque del Ojiazul. La peliazul hizo sellos de manera rápida y Oton, Yoryudan no Jutsu, el muro de hielo se desintegró formando un dragón que se dirigió contra el rubio. Los ninjas presentes estaban estupefactos. La heredera del clan Hyuga modelaba Yoton, nunca habían visto algo así desde el Niraime Okage. Por otro lado, Yashi no podía creerlo, su hija era así de fuerte y él nunca lo notó, sin duda sería la líder de clan más fuerte. La pequeña Hyuga veía a su hermana con ojos brillantes, su Ansama era extraordinariamente fuerte, ahora soñaría con llegar a ser como ella. La sensei del equipo 8 estaba incrédula, ¿esa era su alumna? ¿Siempre fue así de fuerte? ¿Cómo había logrado llegar tan lejos? Esas eran las dudas de la maestra en genjutsus.
Sus compañeros estaban asombrados. Kiba tenía la mandíbula en el suelo, mientras Shino reflexionaba sobre las habilidades de su compañera, y habiendo escuchado la explicación de su taijutsu, dedujo que el uso de Yoton se debía al ninja rubio con el que estaba peleando, ya que demostró esas habilidades en la pelea contra Kiba. El Kage de la aldea igual estaba sorprendido. Con Hinata ya habían 3 usuarios de Yoton en la aldea, sin duda esta sería una generación brillante de la voluntad de fuego. El ninja copia también se dio cuenta de que Naruto era el responsable de esto, por lo que su respeto por su alumno creció. Volteó a ver a Sasuke y lo vio con los puños apretados y una expresión de furia en su rostro. El azabache estaba furioso. El Dobe le enseñó a la Hyuga el Yoton, y a él no quiso hacerlo. No era justo, él debería de tener ese poder para completar su venganza. La peligrosa veía esto bastante sorprendida. Sin duda Hinata sería la kunoichi más fuerte de su generación, incluso su Sasuke-kun tendría problemas contra ella. En cambio Ino no despegaba los ojos del ojiazul, mientras dibujaba una sonrisa un poco pervertida, con un jutsu toton, luego uno suiton, en medio del bosque, creando una piscina, trajes de baño, un rubio bronceado. Zip, algo no muy bueno le esperaba al rubio. En estos momentos el rubio sentía algunos escalofríos, los había sentido últimamente, pero no le dio más importancia, así que sacando un pequeño papel dibujó un sello con su chakra Uzumaki Furuin Jutsu. Furuin, el sello se expandió más allá del papel y absorbió el cristalino reptil. Buen ataque, pero es mi turno. Yoton. Rouga Nadare no Jutsu, elemento hielo. Avalancha colmillo del lobo, y tras unos sellos los charcos que quedaban de los Jutsu Suiton de antes tomaron forma. Unos lobos hechos de escarcha se dirigieron contra la Hojiperla, que solo pudo pensar en un solo ataque capaz de hacerle frente a ese ataque Rasengan, y una esfera de chakra azul apareció en su mano mientras cargaba de frente contra las bestias de nieve. El Hokage casi se levanta de su silla. Esa era la técnica del Yondaime, como esa chica la había aprendido, pero su respuesta apareció cuando el rubio imitó el movimiento. Según Jiraiya le había enseñado el Rasengan a Naruto, probablemente él se lo enseñó al igual que el uso de Yoton. El patriarca Hyuga estaba de piedra. Su hija conocía la legendaria técnica del cuarto, y no solo ella, el rubio igual, ya no tenía dudas, él también usaba Yoton, por lo tanto él le enseñó lo que sabe. Ahora sí se sentía miserable. En las gradas cierta Yamanaka veía la pelea con corazones en los ojos. Definitivamente el rubio era mejor partido que el Uchiha. La peligrosa estaba estupefacta. ¿Este era el poder del rubio? Ahora lo veía bajo una nueva luz de respeto. Definitivamente se tomaría su carrera ninja más en serio, no quería quedarse atrás, además de querer estar a la altura de su Sasuke-kun. Todo mundo contenía la respiración. Este combate era mejor de lo que esperaban, quizás sería mejor que el de Uchiha. En la arena la Hojiperla había destruido los lobos con el Rasengan, mientras el rubio preparaba el suyo propio. Eres fuerte, Ina-chan, lástima que no hayas usado más que el 70% de tu poder real. Esta revelación dejó estupefacto a todo mundo. No quiero destruir la arena, además no todo es poder, también debe haber estrategia. Dicho esto se lanzó al ataque Rasengan en mano, el rubio también la imitó y se preparó para la colisión. Ambas esferas chocaron y se batieron en un duelo de dominio. Una esfera empujaba a la otra y viceversa. Ambos luchaban por empatar al oponente, hasta que Doton Shinjuru Zansu no Jutsu, elemento tierra. Jutsu de la emboscada bajo tierra, y la Hojiperla sintió una mano sujetando su pie para luego ser sepultada en la tierra. ¿Pero cómo? Preguntaba con solo la cabeza fuera del suelo. Soy bueno con los Bunshin, decía, mientras el rubio que había usado el Rasengan desaparecía con un puff. El ojiazul se acercó y se agachó, quedando a la altura de la peliazul. ¿Te rindes?, preguntaba divertido mientras la Hyuga luchaba por escapar, hasta que aún no sonrió y luego rayos bomb. El rubio apenas logró escapar con un Kaugarin y tenía que enseñarle el Bunshin Daibakuwa, decía con una gota estilo anime al ver el cráter de la explosión. La gente no daba crédito a esta pelea, era un combate estupendo, incluso se resistían a parpadear por miedo a perderse un segundo de tan espectacular encuentro. En las gradas dos sujetos de verde se abrazaban y hacían su numerito de las llamas de la juventud mientras todo mundo los ignoraba. Los Hyuga presentes, véase Yashiro y Hanabi, lloraban estilo anime. El Hojiperla murmuraba algo sobre fui un pésimo padre, y la castaña sobre pedirle a su Wan-sama entrenarla para ser la mejor. La castaña del equipo 11 se daba cuenta porque perdió Neji, ya que la Hyuga solo se limitó a usar taijutsu en su encuentro. El ninja copia veía el combate con interés, no podía copiar ningún jutsu y eso se le hacía raro, lo mismo para cierto azabache que se moría de envidia viendo las habilidades de los contrincantes.
El Hokage veía esto mientras esbozaba una sonrisa, solo él se daba cuenta que ambos se contenían un poco, lo que realmente le sorprendía, sin embargo prefería disfrutar del combate. De vuelta a las gradas, el equipo 8, la peligrosa y la mayoría de participantes tenían las mandíbulas en el suelo por semejante combate. Excepto cierto chico con una calabaza que sentía su sangre hervir pensando en probar su existencia con cierto rubio, y cierta rubia que también hervía, pero debido a otra clase pensamientos, y unos no muy santos. El rubio buscaba con la mirada a la ojipela y solo escuchó Junken. Yasuo Kami volteó al origen de la voz y solo pudo ver la palma de una mano llena de chakra. Lo siguiente que supo es que fue arrastrado por la fuerza del golpe estrellándose contra un muro. Lo curioso es que en la pared estaba marcada la palma de dicha mano, pero tamaño gigante con él en el centro. La ojipela respiraba agitada, todos esos jutsus le pasaron factura y le quedaba poco chakra. Todo mundo guardó silencio, parecía que la princesa Hyuga había ganado, cuando el rubio fue sustituido por un tronco, fue entonces cuando se oyó Kai y volteando rápidamente pudo apreciar un sello y luego un dragón de hielo surgía de él, el mismo que ella había usado y el rubio sello en su pergamino. Estaba tan cerca que solo le quedó hacer el kaiten para protegerse, pero al detenerse sintió el frío metal en su cuello. Me rindo, decía ya exhausta la ojipela mientras el público seguía en silencio ganador. Uzumaki Naruto anunció Genma. Después de algunos minutos todo el estadio estalló en vitoreos, nunca habían disfrutado un combate tan extraordinario, la ojipela se sonrojaba mientras el rubio la cargaba al estilo nupcial y desaparecían en un sunshin, apareciendo junto a Aku. Buen combate, parece que el público lo disfrutó, jejeje, decía divertida la usuaria de hielo. Bueno Ina-chan, deja darte algo de mi chakra al tiempo que la ojipela sentía sus fuerzas regresar rápidamente. Gracias Naru-chan, dijo con una sonrisa mientras este la bajaba. El siguiente combate es el mismo, Sasuke contra Gaara, la verdad no cambia, solo que no son aclamados como Hinata y Naruto. Plumas empezaban a caer del cielo, lo que significaba que el ataque a la hoja estaba comenzando. Hinata, quiero que protejas a los civiles mientras son evacuados. Aku, ve al hospital y ayuda en lo que puedas, y una cosa más, cualquier ninja que no sea de Konoha, usen fuerza letal, decía serio mientras las chicas asentían, pero antes de irse besaron sus mejillas al mismo tiempo sonrojándolo. Ten cuidado Naru-chan, dijo la ojipela antes de irse. Cuídate, ¿sí? Habló la usuaria de hielo y luego desapareció. El rubio creó dos clones. Tú, ve a seguir a Sasuke y a los chicos que fueron tras él, te enfrentarás al Ichibi así que usa todo lo que tengas, y tú, trata de mermar al enemigo lo más que puedas, yo me encargaré de la serpiente rarita. Habló para ser respondido con un fuerte ay. El primer clon se dirigió al bosque detrás de Sasuke y los otros, se encontró con unos ninjas del sonido. Miren, un pequeño ninja, mátenlo, ordenó el líder del grupo. El rubio solo se limitó a inflar el pecho y dirigir dos dedos a la boca. Katon. Goukaki 1 Jutsu, elemento fuego. Jutsu bola de fuego. Debido a que no necesitaba sellos los enemigos fueron calcinados por el ataque mientras el rubio seguía su camino. Después de varios minutos divisó a Shikamaru que detenía a un grupo de ninjas enemigos, iba a intervenir pero en ese momento llegó Asuma encargándose de todo, por lo que prosiguió con su misión. Con el segundo clon, este se encontraba en una parte de la aldea por donde el enemigo estaba ingresando, por lo que rápido ejecutó su ataque, inflando el pecho. Katon. Karyu Endan, elemento fuego. Bala del dragón, misil de fuego, y un rayo de fuego surgió de su boca arrasando con el enemigo. El ataque ganaba más poder a cada segundo hasta que terminó. La mayoría de ninjas de Otoizuna fueron reducidos a cenizas. Se dirigió a otro sitio y vio a varios ninjas de Konoha que estaban siendo superados, él infló de nuevo el pecho y Katon. Ahí se quiso, elemento fuego. Cenizas llameantes, y una nube de cenizas cayó sobre los ninjas enemigos. Los ninjas de Konoha conocían la técnica por lo que se cubrieron, el rubio chasqueó la lengua provocando una pequeña chispa que encendió la nube y boom explotó. Cuando el humo se disipó no quedaba ningún ninja con vida, el rubio solo retomó otra dirección mientras buscaba más enemigos. Los ninjas de Konoha solo miraron por donde se fue el rubio, la verdad eso fue increíble, pero salieron de su estupor y se dirigieron a apoyar a otros sectores de la aldea. El rubio original tenía una charla mental con sus inquilinos. Soy cachorro, tu pelea con Hinata fue sensacional, se ve que ha progresado, decía el ojirojo. Lo sé, por eso no me preocupo por ella, ambas tienen permitido usar fuerza letal, dijo seriamente sorprendiendo a sus inquilinos. Bueno Naru-chan, tus Bunshin se están encargando del Ichibi y de diezmar la fuerza del enemigo, invócame al campo de batalla, deseo saludar a cierta serpiente, decía algo ansiosa la ojiazul. Está bien, hace mucho que no uso mi Kenjutsu y mis Bunshin se encargan de
los jutsus elementales, decía mientras su katana hacía acto de presencia. En ese momento ve a un Anbu con una enorme espada asesinando ninjas enemigos con facilidad, mientras les da tiempo a los demás de su grupo dirigirse hacia donde está el Hokage. Parece que Zabuza se divierte, decía el Ojiazul. Definitivamente, ahora cuando te unirás a la fiesta. Preguntaba el Ojirojo. Paciencia, ya voy. Y acto seguido se dirigió al palco del Hokage. Mientras se dirigía al palco fue bloqueado por unos ninjas del sonido. ¿A dónde vas, mocoso? Tú morirás aquí. Y se lanzaron sobre el rubio. La sensei de la Hojiperla veía desde cierta distancia como el rubio era atacado, pensó que tendría problemas por estar cansado debido a su combate, pero el movimiento que realizó la dejó estupefacta. El rubio ni se inmutó, en un movimiento veloz apareció detrás de sus oponentes enfundando su espada Uzumaki Kenjutsu. Hayabusa Rendan y los ninjas del sonido cayeron sin vida, sin mirar atrás el Ojiazul siguió su camino. En otra parte del estadio la Hojiperla ayudaba a los aldeanos a ir a los refugios. En ese momento apareció un grupo de Tsunayoto dispuestos a acabarlos. No dejaremos a nadie con vida. El patriarca Yuga veía esto con impotencia ya que se encontraba demasiado lejos para en su ayuda. No los dejaré. Y en un rápido movimiento usó su golpe de paz, dejándolos fuera de combate, dejando con la mandíbula en el suelo a Yasiana. Debes de estar orgullosa. Y siguió peleando contra sus oponentes. En el hospital cierta usuaria de hielo acababa de llegar, solo para ver cómo unos ninjas enemigos trataban de entrar a la fuerza Yoton. Rouga nadar en Ojutsu y poniendo sus manos en el suelo una manada de lobos de hielo se levantaron directo hacia las fuerzas hostiles diezmándolos a todos. Se dirigió a la puerta del edificio uniéndose a la defensa del mismo. De vuelta con el primer clon se había encontrado con Shino, que peleaba en contra del marionetista de Suna, lo dejó en su encuentro ya que confiaba en él. Siguió de largo encontrándose con Sakura y Kiba que perseguían a Sasuke. Hola chicos, vine a apoyar. Habló el Ojiazul. Genial, ahora será más fácil, decía animado el de marcas rojas en las mejillas. Naruto, ¿por qué tardaste tanto? Dijo algo molesta la peligrosa. Bueno, me encontré con algunos ninjas enemigos, decía de forma seria. Entiendo, dijo ya más tranquila la Hokage. Siguieron saltando de rama en rama hasta que divisaron a la Azabache peleando con un Gaara con la mitad del cuerpo hecho de arena. Pero qué diablos. Expresó Kiba. ¿Qué cosa es eso? Decía visiblemente atemorizada la peligrosa. Es Gaara, dijo el Ojiazul serio. ¿Pero qué le pasó? Preguntaba el Inuzuka. Él es un Jinchuriki, y su bestia intenta tomar el control, respondió el Ojiazul. El Inuzuka había escuchado sobre los Jinchurikis por su madre, pero la peligrosa no. ¿Qué es un Jinchuriki? Preguntaba la Hokage. Es alguien que tiene una de las 9 bestias con cola sellada en su interior, decía el Inuzuka. ¿Pero para qué harían eso? Dijo algo horrorizada la peligrosa. Para mantener a las personas a salvo, aún así son tratados como monstruos, y eso los empuja a la oscuridad, decía serio el Ojiazul. ¿Pero por qué? Se supone que ellos no son las bestias, decía un poco triste la Hokage. Al imaginarse la soledad de dichas personas, las personas temen a lo desconocido. Bueno, basta de charlas, deben llevar a Sasuke a la aldea, vamos. Dijo mientras se lanzaba al ataque. Espera, gritó la peligrosa. Hay que apoyar a Naruto, él intentará darnos tiempo, así que andando. Y el Inuzuka siguió a su compañero con la Hokage tras él. En estos momentos el Azabache estaba paralizada debido al sello maldito y usar el Chidori por tercera vez. Muere Uchiha. Gritó el pelirrojo mientras se abalanzaba sobre él. El Azabache ya no podía hacer nada hasta que Suiton, Suijineki, elemento agua, muro de agua, y una pared de agua detuvo el avance del chico de la arena. ¿Estás bien, Sasuke-kun? Preguntó la peligrosa mientras lo ayudaba a levantarse. Kiba, Sakura, llévense a Sasuke, este lugar se volverá peligroso si se libera. Habló serio el Ojiazul. Bien, pero tienes que volver, rubio, me tienes que dar la revancha, decía el Inuzuka. Por supuesto, respondió el Ojiazul. Cuídate, Naruto, le dijo la peligrosa antes de marcharse con un paralizado Sasuke. El rubio miraba al pelirrojo mientras este sonreía de forma psicópata. Tú demostrarás mi existencia. Y se lanzó al ataque. En otro lugar con el segundo clon, este pasaba entre un grupo de ninjas invasores, mientras solo se veía una línea carmesí pasando entre ellos, se detuvo detrás del grupo con su uña rojiza extendida. Nimpo. Su Kareto Nidoru, murmuró al tiempo que todos los enemigos caían sin vida con unas pequeñas heridas. Se dirigió a otro lugar y a algunos aldeanos rodeados, por lo que se apresuró a ir en su ayuda. Raiton, Raikiri y su mano se llenó de relámpagos mientras asesinaba a los invasores. ¿Están bien? Preguntó a los civiles. Sí, gracias por ayudarnos, dijo un anciano mientras hacían una reverencia y se marchaban a los refugios.
Siguió su camino y se encontró un grupo bastante grande que parecía estaban poniendo etiquetas explosivas en un edificio grande, si lo destruían causaría un gran daño totón. Yominuma, elemento tierra, pantano del inframundo, y los ninjas se empezaron a hundir en la tierra pero qué diablos. Exclamó uno Raiton. Hibashi, elemento rayo, asesino eléctrico, y relámpagos volaron cegando sus vidas. Bueno, ya terminé y desapareció en un puff. Con el rubio original, este recibió las memorias de su clon y sonrió, diezmó bastante las fuerzas enemigas, agradecía que la mayoría era Chunin, por lo que le era más fácil vencerlos. Siguió su camino hasta llegar a la barrera que los subordinados de Orochimaru habían levantado, justo cerca de donde estaba él estaba la pelirroja del sonido. Interesante, jamás me lo habría imaginado, supongo que esto cambia mis planes, pensaba mirando fijamente a la chica que lo miraba con ojos entrecerrados. ¿Qué miras, imbécil? Le habló irritada, a lo que él le sonrió. Nada, bueno, creo que debo entrar, decía con una sonrisa el ojiazul. Ni siquiera lo intentes, no podrás, esta barrera es muy poderosa, incluso si intentas destruirla no conseguirás hacer nada. Rubio idiota, decía con una sonrisa confiada la pelirroja. El rubio amplió más su sonrisa. De hecho no necesito destruirla, solo esto. Iraisin no jutsu, y desapareció para reaparecer frente a la pelirroja dentro de la barrera. Pero qué carajos, ¿cómo lo hiciste? Dijo impresionada la chica. Quizá algún día te diga, por el momento debo ayudar al Sandaime, y se dirigió a donde se libraba la lucha. El Sandaime se las estaba viendo difícil, ya que Orochimaru había usado el Edo Tensei reviviendo a los anteriores Hokages. Por el momento él llevaba las de perder ya que se estaba quedando sin chakra, solo se le ocurría usar el Shiki Fujin, sello diabólico, para sellar las almas de los Kages, pero cuando se disponía a hacer los sellos llegó el ojiazul. Naruto, ¿qué haces aquí? Este lugar es muy peligroso, decía el anciano. No te preocupes, sé lo que hago, así que Edo Tensei, bueno, esperemos que esto funcione, y sacó un pergamino de entre sus cosas. Orochimaru se preguntaba cómo había entrado a la barrera, pero lo desestimó, de todos modos que podía hacer un genin, grave error. El ojiazul puso el pergamino en el suelo mientras él hacía posiciones de manos, mientras los Kages y el Sannin miraban curiosos, hasta que Uzumaki Furuinjutsu, Seigen Kuchio Sekein, arte de sellos Uzumaki, liberación de invocaciones prohibidas, y los grabados del pergamino se extendieron por todo el lugar que cubría la barrera, pero nada pasó. Jajaja, no sé qué planeabas, Kyubi-kun, pero no funciona, decía con burla el Sannin. Por otro lado los Kages se sorprendieron, un Uzumaki que podía con el Edo Tensei, solo atinaron a sonreír mientras lo sentían, sus almas eran liberadas. Los Kages empezaron a deshacerse en polvo, dejando los cuerpos que usaron como sacrificios. ¿Pero qué? ¿Cómo? Gritaba fúrico el Sannin. En este lugar no podrás hacer esa técnica, ya que mi sello sigue activo, prepárate, hoy morirás, decía el ojiazul serio. El viejo Kage junto a los 5 del sonido y los ambos que observaban la pelea tenían las quijadas en el suelo. Este chico acababa de anular un Kijutsu, técnica prohibida, como si nada. Definitivamente las cosas se pondrían interesantes. Es hora, vamos. Escucho dos voces en su mente y desenfundando su katana se lanzó sobre el Sannin. Continuará.